Hola, mi nombre es Miriam Citlali López López, soy alumna de la Universidad Tecnológica de Jalisco, curso la carrera de Ingeniería Química Farmacéutica y a continuación vamos a presentar una información acerca de la granulación por vía seca, esto por parte de la materia de procesos farmacéuticos 1, impartida por el profesor Francisco Girón Hernández. Como una breve introducción, hablamos que la granulación por compactación ha sido utilizado por muchos años y es una técnica muy valiosa en situaciones donde la dosis efectiva de una droga es demasiado alta para la compactación directa y el fármaco es sensible al calor húmedo o a ambos. Se opone a la granulación húmeda. Muchas formulaciones de vitaminas y aspirinas son preparadas por tableteado mediante granulación por compactación. Algunos ejemplos de productos sensibles al calor incluyen a los componentes de la aspirina, ya que el ácido acetil salicílico, al estimularlo con el calor, se degrada paulatinamente. También los productos efervescentes son sensibles al calor, por lo cual se utiliza este proceso de la vía seca, ya que este proceso simplemente se trata de compactación de los polvos. Como concepto, tenemos que el proceso de granulación seca es una técnica utilizada en la industria farmacéutica para producir tabletas y cápsulas. En este proceso, los ingredientes activos y excipientes se mezclan en polvo y se pasan a través de un tamiz para obtener partículas uniformes. Luego de estas partículas se somete a un proceso de compactación en seco para formar comprimidos o cápsulas. En el caso de las cápsulas es más sencillo, ya que el polvo pues simplemente se agrega al encapsulador y nada más es como tapar la cápsula, entonces no hay tanta dificultad. Aquí la dificultad es en el comprimido porque pues tienes que idear la manera en el que esté muy comprimido para que el polvo no se separe, por lo cual vas a utilizar algún tipo de aglutinante. En los métodos de granulación que se desarrollan en seco, las partículas primarias de polvo se agregan a alta presión. Este método se basa en la mezcla, la compactación con una prensa o con un rodillo, el troceado o fragmentación y por último la granulación con tamización. Se aplica cuando los componentes de mezcla son sensibles a la humedad, no se pueden resistir a las temperaturas elevadas de secado o no cuentan con suficiente unión o adhesión intrínsecas. Aquí pues tenemos un ejemplo de un diagrama donde tenemos la pulverización. Igual se pasa como un mezclado en seco, agregando abajo primero el principio activo o el excipiente. Ya después se aglomera. Esta aglomeración se fragmenta, se tamiza, se pasa a otro mezclado y pues al final tenemos el comprimido. Tenemos dos clases de granulación por vía seca. Una es la comprensión, la precompresión o la doble compresión. Previamente dicha, se produce en un fragmento grande conocido como preforma en una máquina de comprimir de alta presión. Ya más adelante, pues vamos a enfocarnos un poquito más en este punto y vamos a hablar de esta clase de granulación. También está la compactación con rodillo. Se produce una lámina de material. La precompresión se obtienen unas preformas o lingotes denominados tabloides. La compactación con rodillos se obtiene de unas placas o láminas compactas llamadas por algunos briquetas. El método general de granulación por vía seca consiste de lo siguiente: la compactación de los componentes de una formulación de tabletas por medio de una prensa de comprimidos o una maquinaria especialmente diseñada, como en el ejemplo de aquí abajo. Vemos ya una máquina que pues su función simplemente es compactar. También está la molienda y el tamizado antes de la comprensión final de una tableta. Luego vamos a hablar de lo que es el slugging. Esto es cuando el mezclado inicial de los polvos es forzado en los moldes de una
de una prensa de tabletas de gran capacidad y es compactada. Las masas compactadas resultantes son lingotes. Las ventajas que podemos obtener de este proceso por vía seca es que la granulación por compactación es un método que requiere menos material y espacio que otros métodos. Se elimina la adición de humedad y la aplicación de calor para los pasos de amasado húmedo y secado del método de la granulación húmeda. Se pueden utilizar activos termolábiles e hidrolábiles y se densifica el material. Algunas desventajas o limitaciones que tenemos dentro de la granulación por vía seca son las siguientes. Se produce gran cantidad de polvos finos que deben ser reciclados. Hay altas presiones de compactación que pueden prolongar el tiempo de la disolución. La diferencia de densidades y tamaños de partículas entre la sustancia activa y los excipientes pueden producir estratificación de la mezcla y a su vez producir problemas de uniformidad de contenido. La sustancia activa que se dosifica en grandes cantidades y que no posee capacidad de comprensión son difíciles de manejar por este método. Debido a que el proceso se realiza en seco, se producen grandes cantidades de polvo, pudiendo generar cargas electrostáticas y una distribución uniforme de la sustancia activa en la mezcla y el comprimido final. Esto quiere decir que si se pierde la sustancia activa, pues no va a haber ninguna actividad farmacológica, por lo cual el comprimido no va a servir para nada. Y regresando a una de las clases de la granulación por vía seca, pues hablamos un poquito más de la granulación por doble comprensión. Este nos dice que los polvos secos se comprimen usando una máquina de comprimir convencional o más habitualmente se puede usar una gran prensa rotatoria reforzada. El producto compacto que se elabora en el proceso, que tiene que ser habitualmente de un diámetro de 25 milímetros por grosor, aproximadamente de 10 a 15 o aproximadamente de 10 a 15 milímetros. Se conocen el producto final se conoce como lingotes o preformas. Y la otra clase, que era la granulación por compactadores de rodillo, es el método alternativo más suave, que es un poquito más suave, en el que la mezcla de polvo se pasa entre dos rodillos para formar una lámina comprimida que suele ser débil y quebradiza y se fragmenta inmediatamente en escamas. El tratamiento que necesitan estas escamas para romperse en gránulos es más suave y se puede hacer usando solamente el tamiz. Como conclusión, dentro del proceso de granulación por vía seca, tenemos que la granulación por esta vía es una técnica importante para la producción de medicamentos sólidos orales en la industria farmacéutica, ya que esta técnica nos proporciona varios beneficios como la reducción del tiempo de procesamiento y la eliminación de etapas de secado, lo que puede aumentar la eficacia y la rentabilidad del proceso de fabricación. Sin embargo, la granulación por vía seca también presenta algunos desafíos como la tendencia de las partículas a separarse y la necesidad de un agente aglutinante para mantener las partículas unidas. Además, el éxito del proceso de granulación vía seca depende de varios factores, como la selección adecuada de los excipientes, del equipo, del procesamiento utilizado, de la humedad y temperatura adecuadas y la velocidad de presión y del proceso de comprensión. Esta es una técnica un poco más sencilla, pero pues no todos los principios activos se prestan para poder utilizar esta técnica, ya que no todos son termolábiles o hidrolábiles, lo cual puede afectar la comprensión por esta vía. Así que pues solamente es para casos como más especiales. Así que pues por mi parte sería todo y pues gracias por la atención y